las automatizaciones es algo que existe desde hace muchísimo tiempo. La gracia de las aplicaciones que han salido recientemente es que puedes automatizar prácticamente cualquier cosa sin hacer ni una sola línea de código. Siempre van a haber personas, o sea, y tú gestionarás e interactuarás con personas y con sistemas automatizados. Entonces, un asistente es como ChatGPT encapsulado. El que tú has entrenado. Encapsulado en un asistente que no solo tiene toda la inteligencia de ChatGPT, sino que tiene un contexto, unas instrucciones. Lo que hace es acelerar el proceso. O sea, lo que quizás puedes estar 2 días trabajando, lo puedes hacer en 2 horas. La lectura aquí es: sigues necesitando al senior, que es el eficiente, el que tiene la experiencia, que sabe cómo hacer las cosas. El que va a tener un problema va a ser el junior. El junior es el que va a competir contra la IA. Ramón, te podía traer por 1000 cosas, pero por la que más me ha traído y más me interesaba traerte es por tener un inversor inmobiliario que trabaja con automatizaciones y puede escalar la gestión de cualquier inversor que ha podido hacer. Cuéntanos, ¿quién es Ramón Molera? ¿Cómo has llegado a estar posicionado con tu comunidad de propia en este mundillo de automatizaciones, de trabajar con IA y de ver cómo podemos ayudar al resto de inversores, personas superinmobiliarios, inmobiliarias, otras empresas del sector, y les vamos a ayudar? ¿Cómo has llegado ahí? Bueno, como dices tú, esto es un poco un rara avis, ¿no? Un sector tan tradicional como es el sector inmobiliario, que seguramente pues, la tecnología en todas estas partes del negocio pues, no están tan introducidas. Y yo vengo del mundo más emprendedor, más startup, donde sí que hay muchísima innovación por fuerza. Y es lo que me gusta. Tengo mi parte también un poco friki, ¿no? Soy ingeniero de formación, siempre me ha gustado la tecnología, etcétera. Y de hecho vengo de, o sea, no era mi primer trabajo, pero mi primer trabajo serio, por decirlo de una forma, fue fundar una startup donde aplicábamos la inteligencia artificial en otro sector, que era el sector de las energías renovables. Y entonces también pues todo este conocimiento y este interés por estas tecnologías, una vez vendí esta startup y es lo que me dio entrada al sector inmobiliario, allá yo a título personal invertir en inmuebles, pues es donde todo ese conocimiento que ya tenía y ese interés, pues empezar a aplicarlo en el sector inmobiliario. Y esto, bueno, seguro que todo el mundo está al día, es algo que está tan en auge y con tanta evolución que constantemente salen nuevas herramientas, nuevos casos de uso, etcétera, pues yo es algo que disfruto y que después también mi parte como divulgador, por decirlo de una forma, o creador de contenido, pues he ido poniendo mucho peso en esta parte y que ha generado, la verdad es que mucho interés y es donde me he centrado. A mí me ha generado mucho interés porque soy el rey de los Excel, siempre he tenido todos mis inmuebles, patrimonios y demás, todo en Excel y todo demasiado manual, a pesar de trabajar como tú en una startup de inversión inmobiliaria, pero a título particular como que me siento un poco lejos todavía y veo tus vídeos, veo tu contenido y digo, ostras, se lo envío a mi contable, se lo envío a mi equipo para ver si podemos esto, ¿no? introducir y digo, ostras, esto no podríamos tener más de esto. Y bueno, imagino, no sé si es el más patán de todos los que están aquí escuchando el podcast, pero sí que me gustaría hoy irme a casa con 1 o 2 cosas que pudiera implantar en la gestión de mis activos, no sé si en gestión de los recibos, de pagos, de cobros, de gestión de inquilinos, no lo sé. O sea, sabes que tengo mi propia inmobiliaria y es un proceso bastante manual, el tema de las gestiones de los inquilinos, trabajo en PropHero, soy inversor, yo también soy un poco movidillo, pero reconozco que en esta parte de automatizaciones y de inteligencia artificial no me siento que en mi propio patrimonio esté pasando. Yo me gustaría que nos fuéramos de aquí con algún tip, algunas ideas para que la gente que se sienta como yo, pues podamos implantar. O sea, ¿tú crees que hay muchos casos como el mío? ¿O? Sí. De hecho, un poco la situación complicada a la que se enfrentan muchas personas es que cuando empiezas, como dices tú, ¿no? Con este perfil de persona que nos gusta hacer tantas cosas y que no paramos, tenemos varios negocios en paralelo, que gestionamos a bastantes personas, nuestros propios pisos, etc. El momento en que dices, hostias, que necesitaría este soporte o me iría muy bien este soporte de ya sea la IA o las automatizaciones, que aquí si quieres después entramos a diferenciar qué es cada cosa, para qué sirve cada cosa y cómo conviven muy bien las dos juntas. El problema es que cuando ya vas tan saturado es como que ya no tienes tiempo a formarte en esto o a empezar a aplicar estos que
tu operativa, tus procesos, tus sistemas, le empieces a introducir poco a poco pues, automatizaciones y la inteligencia artificial. Pero casos de uso te aseguro que hay un montón y yo soy el primero, o sea, yo es lo que los disfruto. veo que los cuentas y los veo que son viables. Exacto. Lo que a mí me supone una barrera de entrada es que yo, por ejemplo, creo que soy bueno delegando en equipos para hacer cosas, pero creo que esas tareas se podían delegar en procedimientos automatizados Sí. y no me cuesta que mi equipo pues, pueda hacer este tipo de cosas o me cuesta que yo ponerme a ejecutarlas para que pasen. Yo las veo y digo, quiero esto, en cambio puedo delegar procesos, pero este tipo de automatizaciones las veo aún que tiene cierta fricción. Entonces, seguro que somos capaces ahora de... O sea, para mí las automatizaciones, ya no la IA, las automatizaciones es algo que existe desde hace muchísimo tiempo. Para mí la gran innovación que ha habido recientemente es que lo puedes hacer, o sea, hace unos años las cosas que se podían automatizar las hacía un programador, ¿no? Alguien que sabía escribir código, un informático. La gracia de las aplicaciones que han salido recientemente es que puedes automatizar prácticamente cualquier cosa sin hacer ni una sola línea de código. O sea, igual que hablas con la IA como si fuera un chat o como Google que le preguntas cosas, pues casi que lo que son las herramientas de automatización como por ejemplo Make, que es la que yo utilizo principalmente, pero hay otros como N8N, etcétera, puedes hacer cosas sin hacer ni una sola línea de código. Sí que parece, quizás al principio abruma un poco algo que es desconocido y que puede parecer muy, muy técnico, incluso cuando ves la cantidad de cosas que se pueden hacer, como tú dices, ¿no? Ves un reel mío y dices, hostia, qué guapo esto, pero seguro que es súper complicado. Pues no es tan complicado. Obviamente tiene un proceso, una curva de aprendizaje en la que te tienes que meter tú o un empleado para empezar a aprender de eso y empezar a... Una vez sabes las 4 piezas que existen, cómo combinarlas entre ellas y qué puedes hacer, a partir de ahora ya empiezas a pensar como distinto y cuando piensas en sistemas o en procesos, ya no piensas de la forma tradicional, sino en cómo puedo conectar varias piezas para automatizar eso, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de hecho yo, muchas veces mi hobby es jugar a pensar en qué cosas puedo automatizar, ya no a título personal. Que has ennichado ahí y ya pues... Exacto, pero es que cosas... Mira, yo hace, ya un tema personal, ¿eh? Hace unos meses me hicieron unos análisis y me salió, tampoco era nada grave, pero me salió una cosa que, pues, que estuve 2 o 3 meses que tenía que vigilar qué comía, etcétera. Pues mi día a día era todo el día, iba a un restaurante y hacía la foto del menú y yo ya le había puesto en contexto a ChatGPT o a Gemini qué podía comer, qué no, y ya le hacía y me decía de toda la carta del menú qué podía o qué me recomendaba comer o qué no. Esto no tiene nada que ver con inmuebles, pero es un caso de uso nuevo que si no has caído en esa situación, pues... Y entonces cuando ya empiezas a pensar así, pues en el sector inmobiliario es lo mismo. Yo cualquier cosa que me enfrento en el día a día, pienso, hostia, ¿esto cómo lo podría ¿Cómo me puedo aplicar, simplificar? ¿no? Y empiezan a florecer casos de uso pues brutales cada vez más. ¿Es más fácil aprender a gestionar automatizaciones o comprar a alguien que lo haga por nosotros y adaptar esos procesos que otros han tenido éxito? ¿Cómo crees que va a evolucionar esto? Porque al final tú te dedicas a instruir, sí, pero no sé si también te dedicas a acompañar y a ejecutar esos procesos y a instaurar y a establecer. No, yo a día de hoy, en relación a esto, lo que me dedico es a compartir con otros, iba a decir inversores inmobiliarios, pero es cualquier profesional inmobiliario, a cómo utilizar la inteligencia artificial y las automatizaciones en el sector inmobiliario. Entonces, yo no lo hago tipo que yo me siento contigo, me dices qué quieres y yo te lo desarrollo y te lo vendo, sino que pues lo que yo tengo es una comunidad donde ves pues lo que yo hago, mis casos de uso, pues un tutorial del paso a paso como para montártelo tú mismo, cómo utilizo la IA para hacer planos, para diseñar instalaciones, para hacer renders, para lo que quieras, para temas de contabilidad, que puede ser para el sector inmobiliario o para cualquier otro sector. O sea, simplemente arrastrar una factura a una carpeta y que se haga todo, hasta el contable, todo lo que harías tú manualmente, hasta dárselo al contable para que haga los trimestrales, pues que ya no lo tengas que hacer, ¿no? ¿Tienen el mismo tipo de inquietudes los diferentes perfiles del sector inmobiliario? Bueno, hay algunos casos de uso o inquietudes que son comunes para todo el mundo, pero después hay cosas que son distintas, obviamente, en función de cuáles son las tareas del día a día. Pero lo que antes, no sé si me preguntaba esto exactamente, pero lo que me pensaba que me estabas preguntando es qué es más sencillo o qué es más difícil gestionar
asistentes ya o personas. No sé si me preguntabas esto. Bueno, pero uno de mis grandes aprendizajes emprendiendo y gestionando personas es que lo más difícil de cualquier negocio es gestionar personas. Es de los retos más complicados que hay, sí. Pues mi sensación es que cada vez siempre van a haber personas, o sea, lo de que se van a acabar los empleos, yo creo que va a afectar a los empleos, pero seguramente aparecerán otros, etcétera, pero vas a tener que aprender a gestionar también sistemas IA o sistemas automatizados, y tú gestionarás e interactuarás con personas y con sistemas automatizados. ¿Qué tipo de perfiles son los que compran tu comunidad? Es decir, ¿dónde vamos a poder encontrar más casos de éxito en tu comunidad? ¿En inversores, en personal shoppers, en inmobiliarias? Sí. En la comunidad tenemos principalmente inversores, personal shoppers, empresas de rent to rent, agentes inmobiliarios, agencias inmobiliarias. Entonces, ahora le estoy dando un poco más de peso también, estoy en fase más de investigación para crear formación alrededor de esto, etcétera. Toda la parte de Nano Banana Pro, que es para crear y editar imágenes. Y aquí aparecen muchos casos de uso que pueden ser interesantes para arquitectos, interioristas, promotores, o sea, desde un plano o crear desde un boceto hecho a mano, crear un plano que parece hecho con AutoCAD y que te pone incluso cotas, etcétera. De eso pasarlo a renderizado en 3 dimensiones, de eso a hacer propuestas de mobiliario, de decoración, de eso pasarlo allá a fotos hiperrealistas, y que de tú un plano, antes hablábamos, ¿no?, en las visitas que hemos estado haciendo antes, pues poder hacer una preventa, ¿no? ¿En qué momento haces la preventa? Pues simplemente, a día de hoy con la IA, simplemente con un plano, que a ti te den un plano, puedes ya hacer todo el anuncio que vas a montar con planos, renders, fotos realistas, etcétera. Todo esto ya lo puedes hacer cualquier persona sin saber utilizar ningún software. Simplemente Nano Banana, con los prompts adecuados, puedes hacer ya una calidad de un brochure comercial, por ejemplo. Pues esto a día de hoy ya se puede hacer con una calidad espectacular. ¿Cuáles serían los tips estrella o los 2-3 cosas que para ti, o el tip que más crees que puede la gente implantar mañana a alguien que tiene pisos en alquiler o que invierte en alquiler? A ver, estos que te comento de imagen y así son como muy marketingianos, por decir una forma, son muy visuales y creo que ayudan mucho, pero a un nicho muy concreto, ¿no? Alguien que haga flips, etc. Pero hay otros que venden... Para mí el inversor inmobiliario lo que más complicación tiene es en la gestión, de tareas, sí. Incidencias, llamadas, no sé qué, la gestión de tu patrimonio, sí. De tareas que te generan esos pisos, y dicen, la inversión inmobiliaria es pasiva. Bueno, o sea, la inversión inmobiliaria es de todo menos pasiva. Sí. Intentamos que sea lo más pasiva posible. Entonces, con ese punto de lo más pasiva posible, ¿en qué puede ayudar o cuáles son los tips que tú crees que más ayudan a convertirla en más pasiva todavía dentro de... Y totalmente de acuerdo que aquí es donde está la utilidad. Yo te decía, estos los más marketingianos, esto es lo más útil. Y puedes hacer de todo, desde si hacemos todo el proceso de... Incluso cuando buscas los inmuebles, pues analizar el mercado. Yo, por ejemplo, tengo... Aquí es donde aparece lo que decíamos, ¿eh? Automatizar es... automatizar un proceso, una tarea que podrías hacer tú, que la haga pues, la automatización. Y la IA es donde le metes la inteligencia. Cuando unes los dos es cuando estos casos de usos de gestión que dices, es donde se pueden hacer cosas, se pueden hacer virguerías. Por ejemplo, yo tengo uno que es un chatbot que recolecta información del potencial inquilino. Cuando tú pones un anuncio en Idealista, por ejemplo, pues es el chatbot el que le pide toda la información de el DNI, la nómina, cuánto cobra, qué edad tiene, toda la información que le quieras pedir, tú lo puedes configurar previamente. Una vez tienes todo esto, puedes hacer, por ejemplo, un asistente que lo que hace es le lanzas todo esto y es una IA que tú has un asistente de OpenAI, por ejemplo, de ChatGPT, que lo que hace es tú ya lo has diseñado para que tenga en cuenta una serie de parámetros que tendrías tú en cuenta. Yo qué sé, imagínate que haces habitacional. Pues oye, si tengo estudiantes, quiero que todos sean estudiantes. Lo otro lo descartas. Oye, si son trabajadores, creo que todos sean trabajadores. Oye, si ya tengo un piso con 5 habitaciones y hay 4 alquilados y falta el quinto, quiero mirar el promedio de edad de esos inquilinos para que cuando yo estoy filtrando sea un más menos 20% normas de edad. Convivencia, reglas que tú te vas a poner para poder hacer todo lo que tú el quieras. Scouting. Pues tú puedes montar un asistente que entiende todo esto, se lo transmites en su diseño, por decir una forma, y a partir de aquí
ese asistente que ha recopilado toda la información se la vuelca al siguiente asistente y el siguiente asistente, pues el que tengo yo, por ejemplo, que lo comparto en la comunidad de Propia, te da una nota del 0 al 10, o sea, evalúa ese potencial inquilino, le pone una nota del 0 al 10. Te dice un sí o un no de si está aceptado o no y te devuelve también un comentario, una descripción de por qué lo ha aceptado o por qué lo ha rechazado. ¿Qué significa un asistente que lo comparto yo? Para un tío que no tiene... Bueno, o sea, lo que conoce todo el mundo que es ChatGPT. ChatGPT es OpenAI. Y OpenAI, aparte de ChatGPT, tiene otras herramientas. Una de ellas son los asistentes. Entonces, un asistente es como ChatGPT encapsulado. El que tú has entrenado. Encapsulado en un asistente que no solo tiene toda la inteligencia de ChatGPT, sino que tiene un contexto, unas instrucciones, unas tareas, o sea, todo lo que le puedes decir incluso con qué modelo trabaja, cómo quieres que te responda, o sea, es como que lo diseñas, ¿no? Y entonces cuando tienes esto ya todo encapsulado, diseñado, lo puedes conectar a un WhatsApp o lo puedes conectar a Telegram o a email o a cualquier automatización que puedas crear. Entonces, eso es un asistente IA, ¿vale? Y puede ser otro, por ejemplo, asistente que le enseñas a cómo responder problemáticas de inquilinos, ¿vale? Esto en tradicional quizás no pasa tanto, pero en habitacional, pues es bastante normal que te escriban: se ha estropeado la nevera, el inquilino de la habitación del lado hace ruido por la noche, o quiero dejar la habitación porque me voy a otra ciudad a estudiar, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces, todo esto es una tarea que, como dices tú, hace que no sea pasivo. Pues puedes hacer un asistente en el que le dices: oye, contexto. Unas respuestas. Contexto. O sea, para diseñarlo tienes que darle el contexto. Vale, eres un asistente que da soporte a inquilinos de alquiler por habitaciones, de estudiantes de no sé qué. Vale, ¿cómo quiero que te comportes? Siempre amable, siempre no sé qué, con este tono, utiliza emojis, lo que tú quieras, ¿vale? O sea, le das el de esto. Vale, ¿qué tipo de mensajes vas a recibir? Pues te van a enviar o incidencias, o conflictos, o temas de mantenimiento, o abandonar el piso, o sea, finalización de contrato. Le explicas las distintas situaciones que se puede encontrar. Todo esto, ni una línea de código. O sea, tú explicar. Incluso puedes hacer audio. una nota de voz y pegarle la chapa de quién eres, de qué quieres que haga, etc. Y cómo quieres que responda. Y ya está. Ya tienes tu asistente. A ver, ahora estoy haciéndose muy simple, pero ya tienes tu asistente que lo conectas a un WhatsApp y ese WhatsApp es el número de teléfono que le das a los inquilinos y cuando ese inquilino tiene un problema, le escribes el número de WhatsApp. Y en ese número de WhatsApp puedes contestar tú o puede contestar la IA. ¿Qué gracia tiene? Hace unos años existían los chatbots, pero que eran, seguro que lo recordarás, que te daban unas respuestas predefinidas. Ahora ya es una conversación natural. ¿Que puedes ver que es una IA? Sí, pero ¿qué más da? O sea, me responde y me soluciona el problema. Sí, pues perfecto. Entonces yo le escribo algo y la IA es capaz de entender si ese inquilino se está cagando en todo porque el de al lado no sé qué, o entiende el contexto de si quiere abandonar la habitación o puede, lo que sea. Entonces ya tiene también las instrucciones de: oye, estoy detectando que quiere dejar la habitación. Vale, pues yo ya tengo, como asistente, tengo acceso a tu Excel donde veo cuál es la permanencia mínima y si la cumple. Y ya le puedo dar respuesta diciendo: oye, si te vas en esta fecha que me has dicho, pierdes la fianza porque no cumples el... Como tiene acceso a toda la información, pues le puede responder como si fueras tú. Veo que casi todas las iniciativas, por apretarte un poquito, Sí. todas las iniciativas son iniciativas operativas, en plan, departamento de operaciones, cómo gestionar todos los inmuebles que tenemos, cómo podemos utilizar automatizaciones o inteligencia artificial para hacer business, para hacer negocio, para seguir creciendo, para seguir desarrollando más business inmobiliario, para aquel que... Porque a día de hoy creo que para la mayoría de los inversores el gran problema no es el cómo gestiono mi piso, que si me quito tiempo de encima y me quito trabajo, pues mejor, y sobre todo aquellos que han conseguido escalar con ciertos inmuebles, sino es cómo crezco más en mi patrimonio. Sí. ¿Se te ocurre alguna cosa? Sí. Pues, por ejemplo, y de hecho a mí una de las cosas que como emprendedor... Yo tengo alguna idea al respecto, pero tú como... Mis ideas, la mayoría, no es que yo sea muy listo, mis ideas son conversaciones como esta. Pues yo qué sé, a Laura Martínez, no sé si la conoces, que también está en Instagram, etcétera. Pues yo un día la llamo y: oye,
¿cuáles son tus problemas del día a día, ¿no? ¿Qué cosas te gustaría dejar de hacer? ¿Qué cosas? Entonces, pues Laura me cuenta, pues a mí me gustaría que me automatizaras esto. Vale, pues ya estoy detectando. O sea, esto es lo que le llaman en el mundillo startup el Customer Discovery, ¿no? El ir a tu cliente y descubrir qué problemas, qué dolores tiene y cómo puedo darle solución ahí. Pues cosas que puedes hacer. Oye, mira, yo me dedico voy a un propietario y me da su piso para que yo lo ponga en idealista, le busque un inquilino, etcétera, ¿vale? Imagínate que es de tradicional, 5 años de alquiler, etcétera. Una de las cosas que hace un agente inmobiliario es que de aquí 5 años, cuando se termine ese contrato, acordarme, tener apuntado que tengo que ir a ese propietario y decirle, oye, que se acaba el contrato, ¿quieres que te gestione la renovación? ¿Quieres que vaya a buscar un nuevo inquilino? Pues todo eso. ¿Quieres vender? Todo, lo que sea, sí. Pues tú puedes tener tu Excel con cada vez que haces una venta de estas, dejas registrado quién es el propietario, qué inmueble era, qué características, a quién se alquiló, a qué precio se alquiló, en qué fecha se termina el contrato, etcétera. Y vas haciendo una lista. Y tú tienes una automatización que lo que hace es cada día entra en el Excel, chequea si queda un mes para terminar alguno de estos contratos y si queda un mes le envía un WhatsApp a ese propietario diciéndole, oye, ¿te acuerdas que quieres que ahora te gestione el no sé qué? Y tú de eso te olvidas, se ha hecho solo. Y si ese propietario quiere algo, pues responde a ese mail que te ha enviado tu bot, por decir una forma, y ahí es donde se inicia un nuevo potencial deal, ¿no? Un nuevo potencial cliente. Si te sirve, como te dices, que te gusta hablar para solventar dolor, nosotros hemos instaurado o estamos instaurando, y me gustaría trabajar más en eso, porque yo creo que el negocio cada día va basado también más en la relación de las personas. Sí. Entonces, acordarnos de la gente, aniversarios de compra de inmuebles, aniversarios o diferentes etapas de la vida en la cual podamos abrir conversación de nuevo con inversores del pasado o sea, hoy no ha pasado nada, pero simplemente te pregunto, Ramón, ¿qué tal todo? Hace 2 años y medio compraste el inmueble, quedan 2 años y medio para que en teoría finalice el contrato de alquiler. ¿Qué tal el inquilino? ¿Está todo bien? ¿Necesitas alguna cosa? Simplemente el saludar y el tener esos puntos de contacto con los antiguos inversores o con clientes, pues mantiene abierta la relación y dice, digo, ¡pum! Jaime Gil acaba de aparecer en tu cabeza otra vez y se preocupa por ti, de ver cómo te va todo. Entonces, yo creo que no lo había utilizado desde el punto de vista de la automatización y yo tiraba más de Excel o de nuestro CRM como tal que tenemos, pero creo que al final aquí también pues creo que puede ser un caso de uso interesante el impacto de... Es que parece que solo nos acordamos de llamar cuando queremos vender algo. Sí. Y tampoco tenemos todo el tiempo del mundo de estar todo el día llamando a todos los clientes y decir, oye, ¿qué tal tu vida? Bien. O sea, este tipo de contactos pueden generar cierta... No, quizás el 10º contacto es el que le vendes algo, pero no ha habido 9 antes. Sí, el seguimiento. Exacto. Que ha mantenido ese lead vivo, por decirlo de una forma. Es una relación. Crea una relación y hace que la venta, cuando toca, sea mucho más fácil. Yo en este caso que dices, lo había pensado para inquilinos, lo que has dicho tú, aniversario o por Navidad, yo qué sé, como algún recordatorio, algún contacto como propietario, como gestor de ese inmueble, pues tener detalles con ellos, ¿no? Pero el mismo caso lo que has comentado tú. Nosotros tuvimos una época a la inversa en la cual los precios de la vivienda no estaban tan caros y los precios de los alquileres estaban subiendo muy rápido, entonces que se fuera un inquilino de un piso para el propietario era bueno. Claro. Porque estabas actualizando la renta antes de que terminara. Y por otra parte, a tus inquilinos que se habían puesto a alquilar en un piso, la mayoría de españoles o de gente que se alquilaba un piso, su objetivo en la vida era comprarse un piso algún día y dejar de vivir de alquiler. Claro. Hoy ya ha bajado un poco ese deseo porque la barrera es más alta. Decimos, oye, y si periódicamente a nuestros inquilinos le decimos, oye, ¿cómo va tu vida que tengo estas oportunidades, tengo estos pisos para poder ofrecerte? De alguna manera estabas ayudando al inquilino a dar el paso a tener su vivienda y al propietario. Entonces, de alguna manera teníamos esa cartera de posibles demandas que ya llevan X tiempo viviendo de alquiler, que saben que cuando renueva el alquiler lo va a tener más caro y hoy están a tiempo de comprar una vivienda. Entonces, a mí siempre me ha gustado el tener mi área de influencia caliente. Y por eso fue la decisión también pues, de hacer este podcast, de estar en redes y demás, de en plan, que la gente nos vea cómo podemos ayudarles, porque si no, no se van a acordar de nosotros. Claro. Y yo creo que aquí, a nivel negocio, creo que la IA y la parte de automatizaciones, pues no únicamente de enviar una newsletter y ya está, sino creo que hay muchas más cosas que se pueden hacer de
cómo mantenemos a nuestro entorno caliente para que sepan que estamos aquí. Oye, cuando necesites un agente inmobiliario o un PSI, aquí Acuérdate, estoy. sí. Acuérdate de mí, que es que encima estoy en mi mejor momento de la vida, para aportando más valor que nunca. Entonces, yo creo que ahí hay bastante que tus herramientas pueden, o tu conocimiento y tal, puede impactar en... Si fueras a mí quien me llame, te llamaría no solo de la parte operativa, sino de cómo vamos a hacer más business y cómo también mejorar esta hacer parte. Cosas tipo scrapear en Idealista, anuncios que sean de particular, por ejemplo, si eres agente inmobiliario para intentar captar. Es que puedes hacer un montón de cosas. Y al final es lo que te decía, no es tan interesante el que te digan, oye, puedes automatizar esto, sino por eso yo, cuando diseñaba un poco todo esto, creía que tenía mucho, o creo que tiene mucho más sentido una comunidad donde aprendas a pensar de esta forma y a partir de aquí en tu día a día serás tú mismo el que pensarás en, oye, este pain que tengo, este problema que tengo, o esta tarea que es repetitiva y que tampoco tiene tanto valor el hacerla, ¿cómo puedo automatizarla? ¿No? Y ser capaz de tú mismo construirte estas pequeñas herramientas. Para mí este es el cambio diferencial que ha habido en el tema de las automatizaciones. ¿Qué es mejor, escalar tu negocio con IA y con automatizaciones o con equipos competentes? Yo veo que es más sencillo la parte de tareas y tal, pues aquí hay cosas que podemos eficientar. Puedo contratar gente que rápidamente le inculque mis valores y tal, pero desarrollar negocio, ¿cómo es más sencillo ir con gente, ir con herramientas, inteligencia? ¿Cómo lo ves? Para mí es una combinación de las dos cosas, 100%. O sea, ni el forofo de las IAs, no sé qué, que te dice que van a desaparecer todos los trabajos y que solo van a haber IAs, etcétera. Yo no me lo creo. Ni el chapado a la antigua que no quiere ni escuchar la IA. No, va a ser una combinación de las dos. Y de hecho, leí hace un tiempo un estudio que hacía, no me acuerdo quién, pero una Big Four, que habían hecho internamente un análisis en el que comparaban. Ellos trabajaban con un senior, creo que eran 3 juniors cada equipo, de 4 personas, y lo estaban ya empezando a comparar internamente la eficiencia con equipos que era un senior con IA. ¿Vale? Y habían demostrado ya internamente que el senior con IA era más eficiente en todos los sentidos, o sea, de cantidad de trabajo y de calidad del trabajo, que no el que era el senior con 3 juniors. Por lo tanto, la lectura aquí es, sigues necesitando al senior, que es el eficiente, el que tiene la experiencia, que sabe cómo hacer las cosas. El que va a tener un problema va a ser el junior. El junior es el que va a competir contra la IA, ¿no? Y después no es que como senior la IA me va a quitar el trabajo, sino lo que se dice también siempre que es el senior que sepa apalancarse en la IA, pues es el que va a triunfar, ¿no? Y mi opinión es que en el sector inmobiliario... ¿Cómo se apalanca un senior que no tiene conocimientos de IA? Tiene que aprender, en la IA? porque el senior que aprenda de IA se quedará sin trabajo. ¿Aprendo o contrato? En mi opinión, todo el mundo, o sea, es aprender. Es como, yo qué sé, en la generación de mis padres... ¿Aprendo o contrato a alguien que sepa de IA? No, tú tienes que aprender. Tú puedes tener gente que sepa de IA, pero tú tienes que aprender como profesional. En la generación de mis padres, que nosotros, o yo casi, pero no, casi he nacido con el ordenador. Profesionalmente yo he nacido ya con un ordenador. O sea, cuando yo empecé a trabajar ya los ordenadores estaban implantados. A mí me llegó el ordenador cuando tenía, no sé, 10 años, ¿no? Mis padres ya trabajaban y en su generación, pues seguro que hubo esta transición en la que algunos ya estaban con el ordenador y otros que no, ¿no? Y después con el internet lo mismo, ¿no? El que no sabía hacer las cosas con internet... ¿Y quién no sabe de ordenador? ¿Quién no sabe utilizar un ordenador hoy en el mundo profesional? ¿Y quién no sabe utilizar internet hoy en el mundo profesional? Pues con la IA va a pasar absolutamente lo mismo. Siempre hay una fase inicial en la que si en tu currículum pones el sector que tú quieras, pero tú tiras tu currículum en el sector inmobiliario y tienes este conocimiento de IA, te diferenciará del que no lo tiene. Y habrá un momento en que esto se dará la vuelta y o sea, ya ni lo pondrás que sabes de IA. El que no sepa de IA, en el sector que sea... Va de línea, va de serie. Exacto. O sea, tú lo pones en tu currículum que sabes de Windows o de Mac. Pues verdad que no. Pues hace unos años se ponía. Hace 20 años se ponía que sabías de Windows 98, ¿no? Pues esto es lo mismo que va a pasar con la IA. Cuando le pido yo cosas, te imaginarás que soy el típico que me sale la mesita de noche encima de la cama o boca abajo. ¿Cómo se hace el mejor prompt? Este es, sí, el eterno debate. Hay muchas técnicas y hay muchas formas de hacerlo. Yo soy el que me sale mal casi siempre.
Tú eres el que utilizas la IA como si fuera Google, ¿no? Que le pides cosas No. y tal cual, como si tuvieras una conversación. Vamos intentando aprender cada día más cosas, pero ya soy de los que tengo un texto largo, un audio muy largo para intentar conseguir cosas, Vale, pero pues, y cada día se va mejorando, pero bueno. pues vas por buen camino. Hay muchas técnicas, ¿eh? Desde estructuras de prompts, tipo, pues oye, primero tienes que dar el contexto, después las instrucciones, después el output que esperas, después, o sea, una serie de capítulos que tiene, o de apartados que tiene que tener tu prompt. Esto es una forma de hacerlo, un prompt bien hecho. Otra forma que yo utilizo mucho es, le pido a la IA, le hago una nota de voz diciéndole, redacta el mejor prompt posible para hacer... Y le explicas toda la tarea con todos los detalles que se te vengan a la cabeza, se lo haces con una nota de voz para que, pues como es largo, para que no tengas que escribir mucho rato, e incluso le dices para qué IA es. Imagínate que quieres hacer una cosa con Nano Banana para imágenes. Yo lo que hago, esto ya no hay una base científica detrás, pero oye, Nano Banana es de Gemini, pues le voy a pedir el prompt para Nano Banana a Gemini, que es la IA de Google. Le hago nota de voz, redáctame el mejor prompt posible para hacer un plano, para convertir un boceto hecho a mano con cotas, con no sé qué, a un plano hecho tipo AutoCAD y no sé cuántos. Podría escribir yo esto como prompt, lo que hago es pedirle a la IA... Porque va a estar con el mismo idioma. Exacto. Entonces te hace un pedazo de prompt con muchos detalles que tú no pensarías seguramente, lo copias y lo pegas a Nano Banana y se lo envías. Voy a hacer la prueba, ¿eh? Esto es un consejo. Otro es que es normal que a veces a la primera no te salga, entonces no te tienes que desesperar. Y entonces es normal que no sea un prompt, sea una conversación. Y tú vayas pidiendo, corrigiendo. Sí que hay mucho meme en Instagram de pon la mesita de noche al lado de tal. Ay, que no, y te sale, ponla encima, ¿no? Y te sale la cama del revés y te desesperas, ¿no? Sí. Yo creo que esto cada vez pasa menos, pero sí, sigue pasando, igual que hay alucinaciones y a veces te contesta cosas que dices... no sé, el otro día mi hermano estaba haciendo una miniatura de YouTube que salía yo y de repente en la misma conversación le apareció un mapache, creo, algo así, una cosa así. O sea, en lugar de yo me sustituyó por un mapache. Pues estas cosas pasan y es normal y pues lo corriges y se lo pides que cambie y ya está. ¿Crees que aquí la IA nos puede ayudar para el tema de miniaturas de YouTube y toda esta parte? Sí. A nivel de pensar qué es lo que más viral va a ser, lo que mejor retención va a tener, ¿lo utilicéis para esto también? Sí, todo. Miniaturas, copies, guiones, ideación, todo. Eso no significa que todo lo que hace la IA lo traslades sin pensar, sin corregir, sin revisar a un reel o un vídeo de YouTube, pero lo que hace es acelerar el proceso. O sea, lo que quizás podrías estar 2 días trabajando, lo puedes hacer en 2 horas. Muy bien. Vamos a los pisillos, que es donde yo nado más cómodo. ¿En qué has invertido a lo largo de tu vida? Pues yo, a ver, yo había invertido siempre, aparte de emprender, siempre me ha gustado mucho la parte de inversión y he invertido en muchas cosas, desde bolsa, indexados, en oro, en startups, en bueno, muchas cosas. Y en el inmobiliario empecé más tarde, pues porque necesitas más capital, etcétera. A raíz de vender la startup que fundé ya hace unos años, es cuando empecé en inmobiliario. Yo ¿Qué empecé vendí la startup en el 2020. Entonces empecé a invertir y el primero que hice fue habitacional, inversión por habitaciones. Que realmente llevas poco en el sector inmobiliario invirtiendo, sí. 4 o 5 años. Sí. Entonces, bueno, sí que es verdad, invirtiendo sí, pero el sector inmobiliario a mí es algo que siempre me ha gustado. Aunque soy ingeniero industrial, yo hice la especialización de estructuras, porque a mí siempre el tema, eso, estructuras, edificios, construir cosas, yo de pequeño amante del Lego, de construir, ¿no? Siempre es algo que me ha atraído muchísimo. Invertir desde el 2020, empecé en habitacional, los primeros pisos fueron por habitaciones. Después... En Barcelona, alrededor. Bueno, Cataluña, sí, en Lleida empecé. Pues Barcelona, al final, las rentabilidades pues no eran lo que buscaba. Los tickets muy Hace altos. 4 o 5 años, exacto, tickets y después también temas de rentabilidad, pues en Barcelona no se encontraba. Entonces empecé a invertir en Lleida. Después sí que compré un piso, por ejemplo, en Barcelona, porque era una oportunidad concreta, era un piso con Ocupa. Me lié un poco con todo el proceso este. Aparte, a mí me gusta ir probando cosas nuevas para aprender, ¿no?
hice este piso con Ocupa. Y después, pues obviamente empecé a ver un poco las tendencias políticas y regulatorias que teníamos en Cataluña. Y, por ejemplo, este año, en 2025, que he comprado 3 pisos, ya no he comprado ninguno en Cataluña, han sido 2 en Comunidad Valenciana y uno ya fuera de España, en Indonesia. Siempre te he escuchado muy crítico con la regulación. Sí, bueno, muy crítico. Más que con la regulación de inmobiliario en concreto, Sí. soy muy crítico, obviamente. Bueno, te he Igual escuchado que, crítico en general por soy la muy crítico en general, política, sí. la regulación Sí, inmobiliaria, cómo gestiona nuestro dinero. soy muy crítico, sí, sí. Y porque soy muy pesimista y, a ver, seguramente también yo soy muy extremista del otro lado de lo que tenemos. O sea, yo, libertad, ¿no? Has dicho pesimista, Y extremista. Yo no te veo tan así, ¿eh? sí, Pero, bueno, pues quizás lo llevo más por dentro en ya. muchas cosas, pero cuando veo algo que en mi cabeza no tiene absolutamente ningún sentido, me desespero bastante. O sea, antes lo hablábamos, ¿no? Hostia, es que vivimos en un sitio que es privilegiado ya no solo para Sí, invertir en inmobiliario, por eso yo sino siempre en saco la todo. bandera del optimismo. Sí, Hoy, por tener contexto, hemos estado esta mañana haciendo un tour que llamamos, visitando pues zonas de inversión, viendo edificios, súper viendo interesante. diferentes maneras de invertir y un poco a dónde estamos hoy y un poco hacia dónde va la inversión inmobiliaria en este país. Estábamos comiéndonos hace un rato una paella frente al mar y dices, joder, es que no estamos tan mal aquí, ¿eh? Para nada. Estábamos comiendo, entonces, Si no, ya no estaríamos aquí. O claro, sea, hay una parte del ruido mediático que se sí. respira en la prensa, en muchos canales de YouTube y demás, de decir, ostras, qué mal está el país, qué mal están los políticos, la regulación, el no sé. Pero al final lo piensas y dices, oye, voy a invertir en otros sitios, voy a emprender en otros sitios. Y si tú le pones encima de la balanza los pros y contras de las alternativas, ostras, yo tan mal no veo que estemos. Y siempre intento sacar los atributos de lo bueno que tenemos, aunque te reconozco que muchas veces me frustra esa parte injusta o sin sentido de muchas de las decisiones que se toman o de las acusaciones que se hacen. Pero hoy habremos visto en producción, no sé, 400 inmuebles en diferentes edificios que se van a promover Sí. y demás por vehículos que vamos a No, gestionar. y cada uno que veíamos y nos lo explicabas, yo salía de ahí Ya. con los dientes Y, largos y- y no había ningún inmueble que hayamos robado del mercado tradicional porque son cosas que no existían, desarrollos nuevos. Entonces, me pueden llamar especulador, nos pueden criticar lo que quieran, pero yo sé cuál es mi granito de arena, yo sé que contribuyo en positivo. Entonces, por la parte de, ¿crees que ha hecho mucho daño en tu tierra, que es Cataluña, a la vivienda, a la gente en general que quiere acceder a las viviendas? ¿Crees que ha perjudicado al sector? ¿Crees que ha beneficiado en algo? ¿Crees que a largo plazo? ¿Cómo el lo ves? sector va a desaparecer en Cataluña. Ya está desapareciendo. O sea, La pues gente va a vivir en casas, ¿no? sí, pero no, ya no digo la gente donde. O sea, yo hablo del sector inmobiliario, o sea, de quien construye, de quien rehabilita, de quien invierte para alquilar, para hacer lo que sea. O sea, a día de hoy para mí ha desaparecido. O sea, lo que queda es una inercia de pues lo que ya está hecho y de lo que, pues oye, mira, pues antes que vender sigo con lo que tengo y ya está, ¿no? Pero si hasta, entiéndeme, Del resignado y el que viene con el viento en popa, el exacto. que viene Y a entonces llevarlo. esto para mí es súper pesimista Sí. y que, o sea, si tú miras a futuro, esto va a ir a peor, a peor y a peor. Y, hostia, es que yo estoy pues en comunidades, pues al estar en online, a tener visibilidad online, pues mucha gente te escribe y ves cuando hablas con todo el mundo lo que dice, lo que piensa, lo que en, yo que sé, grupos de WhatsApp. Es que o sea, es horroroso la situación que hay y que para mí un poco la tendencia que tienes es muy negativa. Y después, antes me decías, ¿no? ¿Qué te ha parecido lo que has visto hoy, ¿no? Hemos bajado 3 horas en coche hasta aquí. Estamos en el, no sé cómo se llama el planeta de Avatar, estamos en otro mundo. O sea, hoy he visto plantas azules, he visto, o sea, algo que no había visto nunca. Bueno, sí que lo había visto, pero que lo comparas con lo que vemos en Cataluña. Antes lo hablaba, íbamos en el coche entre parada y parada. Hostia, mira, y veías un pueblo de, no sé, 20.000 habitantes y 7 grúas. ¿No? Pues claro, si tú vienes de
8 años atrás en Cataluña, ahí en Barcelona, que si haces una obra nueva tienes que regalar el 30%, incluso depende de qué zonas el 70%, pues cero obra nueva, ¿no? Las habitaciones ahora las regulas, no sé qué, pues no sé qué, dónde van a vivir la gente. Que ahora el ITP lo subes al 20% si eres gran tenedor, pues por eso soy yo muy pesimista. Yo creo que se ha juntado, por darte mi opinión al respecto sobre la política de Cataluña, y bueno, nosotros desde nuestra empresa no invertimos en Cataluña. Normal, claro. Bueno, y yo que soy catalán, pues vengo a invertir afuera. Yo lo que veo, y es una opinión personal, es que creo que se había hecho una muy buena política para Cataluña para atraer inversión de todos los sitios y, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, eran regiones que estaban con mucha menos inversión, Sí. que pues, el tipo de clima, gastronomía, ubicación y demás, pues tenía el mismo sentido, Sí. pero Cataluña había traído mucha inversión. Entonces estaba a un punto de cierta maduración, de cierta saturación. Ha habido un cambio de política que creo que no ha favorecido, porque, o sea, honestamente estoy de acuerdo contigo, que a lo mejor soy un pelín menos pesimista, pero creo que tampoco se están haciendo bien las cosas, no solo en el tema de la vivienda, sino en muchas otras cosas. Sí. Y de alguna manera el capital se dirige hacia donde hay una oportunidad. Entonces, Valencia, Castellón, Alicante, estaba todo tan barato. Tenemos un puerto en el Mediterráneo en Valencia que ahora ya es el número 1 en tráfico de contenedores de todo el Mediterráneo, y la ubicación es muy buena también con Madrid, con conexiones a nivel logístico, y eso que no nos hace en el corredor mediterráneo, pero a pesar de eso, pues todo el litoral español está recibiendo mucha gente a vivir, mucha industria, mucho logístico, y la verdad que creo que era una barrera de entrada de Cataluña porque todo estaba excesivamente caro, sobre todo en la provincia de Barcelona e incluso de Girona y demás. Y la suma de eso, más una regulación, digamos que han ido a la bandera a la hora de incorporar regulación, y ha generado un poco de fricción. Pero creo que a veces ha sido más mediático que real. Más mediático de lo que ha salido en la tele, lo que se ha comunicado, y ha tirado gente para atrás que digo, tío, o sea, es que no voy ni a preguntar. No, muchas medidas son mediáticas, obviamente, que el impacto real que puede causar, pero es que al final el mercado también se mueve por los medios, entonces el daño... Si la bienvenida es esta, no voy. Exacto. Si ya de primera me vas a recibir así, no voy. Exacto. Entonces, pues esto... Bueno, vienes a sitios como aquí y... Bueno, Valencia, y dices, la verdad que yo creo que está de dulce y es un muy buen sitio para vivir, para invertir, para desarrollar negocio. Creo que los precios en Valencia son asequibles todavía, asequibles entre comillas, que no quiero zascas por ahí de la vivienda está cara, porque lo está, pero creo que es asequible para seguir invirtiendo y desarrollando. Pero creo que hay muchos otros puntos en España que podemos encontrar sitios muy chulos para seguir invirtiendo, y diferentes tipos de modelo. Y vamos a ver si durante la conversación podemos salvar Cataluña de alguna manera de la quema y encontrar algún encaje ahí. Te quería preguntar, ¿cómo ha evolucionado desde el primer año que tú invertiste a hoy el sector? ¿Qué te encuentras? Bueno, lo hemos comentado por encima, ¿no? Que quizás lo que buscabas como inversor hace 5 años ahora, en mi opinión, tiene que ser distinto porque el mercado obviamente ha evolucionado. Y, o sea, yo, por ejemplo, cuando empecé hace 5 años, casi que aunque te equivocaras y compraras algo caro, en todos los sentidos daba igual, porque el alquiler iba a seguir subiendo y acababas sacando una rentabilidad buena en el alquiler. Se revalorizaba el activo, e incluso aunque hubieras comprado, ya no te digo con descuento, ¿no? Incluso un poco más caro que mercado, pues también podías generar ahí equity, ¿no? en la futura venta. Entonces, esto para mí se ha terminado. Entonces, hace mucho daño, lo comentamos antes, ¿no? En redes, pues que se siga hablando de rentabilidades que a veces no son realistas, o que si son realistas es yendo a poblaciones que no tienen mucho sentido por la evolución de demografía, de renta per cápita, de muchas cosas que no tienen sentido. Entonces, para mí a día de hoy, de hecho hacía hace poco un vídeo en mi canal de YouTube donde hablaba de esto, de que a día de hoy para mí tienes que buscar un equilibrio entre rentabilidad de alquiler y revalorización, ¿no? Entonces, para mí este es el principal cambio que hay desde hace 5 años atrás.
y que realmente el patrimonio y el crecimiento lo vas a conseguir mucho más rápido si aciertas en la revalorización que no en si tienes el 8, el 6 o el 12% de rentabilidad del alquiler. A veces estamos afinando del 5,1 o el 4,8. Eso no va a cambiar. Así, cuando tú haces un plan a X años vista, eso va a tener un impacto tan pequeño. En cambio, una buena revalorización, y aquí esto se hace pues haciendo un buen análisis de mercado, ¿no? De la zona, de la ciudad, de la población, de que habrá industria, pues todo lo que hemos visto hoy, ¿no? Que nos decías, oye, de ahora a la siguiente parada, mirar ambos lados de la carretera que vais a alucinar, ¿no? Pues aquí es donde empiezas a ver que, hostia, aquí claro que puede haber una revalorización. Hoy, para movernos de Villarreal a Sagunto, hemos pasado un polígono en la Baiduxo nuevo, un polígono industrial en Almenara, 400.000 el primero, 800.000 el segundo, luego otro en Benavites, 400.000, es que son 1.600.000 metros de industrial. O sea, por mucha inteligencia artificial y automatizaciones, alguien va a currar ahí. Sí. Alguien va a currar. Sí. Y encima empleos tendrán industriales que vivir en algún sitio, y tendrán que vivir en algún sitio. Pero a veces se desarrollan todos estos suelos y se preocupan de si va a haber suficiente luz, si va a haber suficiente agua, accesos, telecomunicaciones, no sé qué. Pero ¿dónde va a vivir la gente? Y yo creo que el plan de habitache, el plan de vivienda, pues realmente pues no está demasiado bien pensado. Y luego... Bueno, y ahí es donde está nuestra oportunidad. ¿Cuántos edificios hemos visto hoy vacíos aún por Castellón? Muchos. Que Aparte de los que hemos visitado ibas viendo otros muchos que quedaban por ahí que aún no han salido a la venta. Estamos esperando con la caña a que salgan para desarrollar y terminarlos. Pero yo no entiendo cómo dicen, no, es que construir vivienda. No sé por qué los alcaldes, autonomías y demás no cogen y dicen, oye, que encima son del Sareb, que son de ellos. Sí. Oye, cogemos esto, lo terminamos y vivienda rápido. Y tenemos que ir nosotros a terminarlos. Bueno, los 180.000 pisos que iban a salir, que después eran 150, que después eran 120, que después eran 100, 15. 80 y han acabado en 15. 15. ¿Y la realidad cuál es? No Cero, lo sé. ¿no? Yo no lo sé los que van a hacer, pero creo que lo que está claro es que la única manera de resolver el problema va a ser a meter el mayor número de viviendas en el mercado. Pero yo creo que ahí hay una cosa que es 100% cierta, que es la barrera de entrada de un inversor al mercado es mucho más elevada hoy que hace 5 años. Sí. Quiero empezar a invertir, hoy la barrera es mucho más elevada que la que me encontraba hace 5 años. Hace 5 años con 15K, o sea, con 15.000 euros, con 20.000 euros, casi un poquito más, sí. Te comprabas un pisillo por ahí de 40.000, medio te hacías tú 4 chambas y lo alquilabas de la Reforma. Hoy el capital que necesitas es más elevado, hay mucha más competencia, hay plataformas de inversión. Entonces, ¿cómo me inicio? ¿Cómo rompo la baraja y me inicio en el sector inmobiliario hoy? ¿Dónde está la oportunidad? ¿Ayuda al que lleva atascado scrolleando el portal de internet meses y meses? No sé si tiene mucha solución el de la parálisis por análisis. Bueno, es complicado, pero yo lo que yo digo siempre es que no te obsesiones con la rentabilidad. O sea, y además en el Excel a veces que haces trampas al solitario y pues no obsesionarse con la rentabilidad. Entonces, para mí, yo el consejo que doy siempre es que el principal objetivo de tu primera inversión es no cometer ningún error grave que haga que no puedas continuar o que tu camino se retrase. Es aprender. Y abrir la pelota. Es empezar a avanzar, aprender en ese proceso y tu objetivo tiene que ser el no cometer ese gran error. Entonces, ¿cómo puedes no cometer ese gran error? Primero de todo, no obsesionarte con la rentabilidad, porque al final esto, el dinero es inteligente y como más rentabilidad saques ahí, más riesgo hay. Por lo tanto, como más riesgo hay, más probabilidad de que cometas un gran error. Esto, por un lado, entonces prefiero en la primera inversión no tener tanta rentabilidad y tener más seguridad. Otros consejos. O sea, rodearte o acompañarte de gente que sepa más, pues ya sea un PSI, ya sea un Prop Hero, ya sea formar parte de una comunidad donde puedas encontrarte con gente que está como tú o que ya va por delante y puedas aprender de ellos, entonces y formarte, obviamente. ¿Qué vale más? ¿Comprarte un curso o contratar un PSI para ti? ¿Qué tiene más valor hoy? O sea, alguien que lo haga por ti o alguien que te entrene. 4.000 euros ahora para dedicar a un curso o a un PSI, yo se lo pagaba a un PSI de cabeza. ¿Por qué? Porque por
15 euros o por 30 euros me compro 2 libros que voy a aprender. O sea, yo lo que sé antes de mi primer piso, todo lo que sabía lo aprendí leyendo libros de inmobiliario. Los de Bigger Pockets de Estados Unidos y algunos de aquí también muy interesantes. Y no me hace falta gastarme 3 o 4 mil euros en una formación que te enseñan a comprar tu primer piso. Otra cosa es una comunidad, por ejemplo. A mí el formato comunidad me gusta más, ya no tanto por la formación que tenga, que obviamente también, sino por el rodearte con, El pues, con otros networking, el ver inversores. cómo otros lo han Exacto. hecho y que te cuenten las experiencias Exacto. de cómo llegar ahí. Si quisiera invertir en una primera vivienda, ¿por dónde tendría que empezar? O una primera inversión, ¿cuál crees que sería para ti el punto de inicio? Partiendo de que la barrera de entrada para mí más grande es el encontrar una oportunidad y el disponer del capital o los tickets que hay hoy, que ya no es lo que había antes. A ver, para mí la respuesta es depende. O sea, depende de muchas cosas, de lo que has dicho tú, del capital que tenga, depende de cada persona, incluso depende de dónde vives. Pues alguien que vive, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Barcelona, pues en Barcelona no vas a encontrar probablemente lo que idealmente sea tu primera inversión. Entonces tienes que alejarte de Barcelona. Entonces, ¿cuánto te tienes que alejar? Pues depende del capital que tengas. Si te vas pues a un primer aro, ¿no? Alrededor, ¿Entonces pues recomendarías invertir solo cerca de donde tú vivas? no, no, no. Ajá. No, por eso. Pero entonces digo, si te vas al primer círculo, yo qué sé, Tarrasa, Sabadell, etcétera, pues hostia, los pisos ya están casi en 200.000 euros. Entonces, quizás no tienes el capital para que tu primer piso tenga ese coste. Necesitas... Entonces, te tienes que ir más lejos, ¿no? Entonces, primero depende de ese capital. Segundo, de dónde vivas. Tercero, también de la modalidad que quieras utilizar. Si te quieres ir a habitaciones, pues como más, también la habitación tiene más rentabilidad, pero también tiene más gestión. Entonces, alejarte también te lo complica un poco. Después está todo el tema de IA y automatizaciones que puedes meter por el medio para hacerlo más fácil. Entonces, como decíamos antes, yo en mi primera inversión ahora iría acompañado. Entonces, iría acompañado, haría mi propio análisis de mercado de algunas zonas que me interesaran, y aquí puedo utilizar la IA para analizar varios mercados, universidades, hospitales, etcétera, crecimiento de población, nueva industria, cosas que ya hemos hablado ahora en esta charla y que hemos hablado durante todo el día cuando íbamos haciendo visitas, ¿no? Entonces, primero de todo buscaría la zona y a partir de ahí iría construyendo un poco qué perfil tiene que tener ese piso. Y en la línea de lo que decía, de intentar cometer el mínimo de errores flagrantes que puedas cometer, pues me iría a cosas más sencillas, tradicional, me iría a un ticket sin ser un ticket súper tirado, porque entonces también te irás a zonas más complicadas o hay muebles mucho más viejos y que sean más complicados. Pues me iría a un ticket ahí intermedio de... Claro, depende de la zona, pero entre 80 y 100.000 euros. Molt bé. Por aportar y Sí. sumar, yo creo que ahora donde está la gran oportunidad del sector es siempre la oportunidad va relacionada con la solución de un problema. Y el problema más grande es que no hay, por lo tanto la oportunidad reside en generar. Sí. Entonces, generar vivienda es desarrollar viviendas de cualquier manera. Sí. Y yo creo que la oportunidad hoy está en desarrollar. Pero claro, hacer fix and flip, hacer obra nueva, construir, pues no es para todos los públicos. Es lo que voy a decir. Como primera inversión quizás es un poco compleja. Pero sí que existen plataformas como nosotros, como tú. Ahora te preguntaré, porque tú también estás levantando un fondo. A mí me parece que es un muy buen sitio para participar de los proyectos de desarrollo que vayan a hacer gente que ya tiene experiencia y ha demostrado que tiene cierto track, y podemos ir a rentabilidades de un 12, 14, 15%, creo que sin demasiada complicación. Aunque, si vamos a inmuebles del estilo que tú decías, aunque no sean los más sofisticados, los que tengan la rentabilidad más alta, si sumamos revalorización y sumas la parte de rentabilidad sobre las rentas, el año pasado de media en España se tuvo un 6,8 de renta bruta sobre las rentabilidades que obtenemos Sí. y estuvimos casi en el 10 de revalorización. 16 es un 16%. Es decir, No está la mal. suma, si, todo a equity, que si te apalancaste en el 50%, tu patrimonio, o sea, tu inversión creció un 32%. Que nada mal, ¿eh? Sí. Para que la gente parece que
es que solo me dan un 5,5 neto. Ya, ok, 5,5 neto sobre rentas. Pero es que si analizamos la revalorización de los activos, estamos hablando de que de media estuvimos cerca del 10. Quiere decir que si haces un poco los deberes en encontrar unas zonas que sean un poco mejor que la media, te vas a ir a 13, 14 sin ser muy complicado de encontrar esas ubicaciones. Entonces, que a veces nos enfocamos en cómo sacar 30 euros más en la renta, cómo gastar un poco menos en la reforma. Pones el foco en algo que después el impacto que va a tener es mínimo comparado con toda la fotografía. Entonces, para mí el punto es, hay algunos inmuebles o algunas ubicaciones donde tengo claro y la certeza de que van a tener esa revalorización, y es un poco lo que trato de, con invitados como tú y demás, encontrar cositas que podamos facilitar a la audiencia llegar a ese tipo de inmuebles. Y el libro de hace 5 años de Hazte rico consigue la libertad financiera con 10.000 pavos, o sea, ok, no va a pasar, no creo que exista. Ya tenía dudas hace 5 años, hoy lo tengo claro que no. Yo, o sea, 100% alineado, ¿eh? Lo que pasa es que este tipo de operaciones, primero, como primera inversión y tú solo, complicado. Muy difícil. Y segundo, que aunque hagas el mejor curso de la historia. No, exacto. Y segundo, porque necesitas, ya no es solo un tema de conocimiento, sino también necesitas contactos, necesitas, o sea, cosas que se oportunidad, trabajan con conocimiento, el tiempo. track. Esto es tiempo. O sea, no se compra ni con un curso ni con nada. Esto es lo primero. Y segundo, que este tipo de operaciones tienen ya algunos tickets que no son para todo el público. Por menos de 300 es complicado meterte. Exacto. Entonces de aquí nace un poco también lo que comentabas, ¿no? De la idea de, pues el fondo que yo ahora estoy montando es un poco intentar democratizar este tipo de inversión, que es el que, por eso te digo yo, 100% alineado, ¿no? Porque creo que aquí es donde está. Hablábamos de hace 5 años que quizás el negocio estaba en comprar los pisillos de 40, 50, 60 mil euros que hoy valen 120 o más. Esto a día de hoy ya casi que no existe, y existen zonas que quizás no son lo atractivas que nos gustaría. Entonces, ir a esta dirección para democratizarlo es, claro, a 300.000, 400.000, no iríamos a un millón de euros de aunque proyecto, valiera 40.000 euros un piso en no España irías a esa zona y tenga una rentabilidad del 9%, sí. Sabiendo lo que implica que hoy valga un piso 40.000 euros en España, Sí. ¿comprarías pisos de 40.000 euros en España? No. Okay. No, lo digo por yo estoy totalmente de acuerdo contigo, de que si un piso vale 40.000 euros hoy en una zona, es porque la zona cae en población estrepitosamente, y cuando se genera obra nueva donde valen más dinero los pisos, ese de 40.000 aún seguirá cayendo. Porque yo veo pueblos que te metes en la lista y valen 12.000 euros pisos en la España un poco más vaciada. Entonces, creo que la polaridad la tendencia es que se va a seguir vaciando parte del país y llenando otras partes. Y ahora mismo pues está, como se está generando vivienda en la zona que ya está un poco llena, hasta que se meta más vivienda, pues otras zonas más periféricas y alejadas tienen cierta demanda. Ahí, pero acabará volviendo la gente al epicentro, y eso que estás lejos, pues caerá. Eso es un poco mi punto. Y lo difícil está en dónde ponemos esa línea roja de me alejo más, menos, lo suficiente o no. Creo que está un poco la línea, pero no vale continuar alejándose indefinidamente. Bueno, y hasta las fases que comentábamos también, ¿no? De las distintas fases de inversión y qué es atractivo en cada momento, en cada una de estas zonas. A mí me gusta mucho el participar, y ahora te voy a preguntar por el vehículo, de gente que quiera desarrollar cosas. Y creo que estamos en un punto en el cual creo que nadie tiene duda. O sea, si ponéis la tele, dicen, en España se genera obra nueva, tantas unidades, muchísimas menos que la demanda que tenemos, que es esta. Por lo tanto, invertir en algo que es tiene escaso. Que es muy escaso, la certeza, y que cada año es más escaso. La certeza de que eso vale más es muy alta. Es bastante lógico, ¿no? Lo que comentamos. Pero creo que la obra nueva es como que a la gente dice, ostras, es que hasta dentro de 2 años no voy a recibir rentas. Ya estamos con las rentas. Pero aquí un par de años valdrá
un 20% más. Y con el 10% o 15 o 20% del valor del activo, se te ha revalorizado el 100% del precio. Sí. Es decir, aportando 10.000 Sí, si lo en la comparas con la reserva aportación, y sí, sí. 15.000 durante cuotas con 25.000 euros, se te ha revalorizado un inmueble que vale 140. Has doblado lo que habías puesto. Correcto, has hecho un entre- 100% de rentabilidad en la revalorización de tu equity, de tus fondos propios, Sí, sin consumir sirve, sí, además. apalancándote en el préstamo de un promotor. Entonces, yo le veo una oportunidad tan grande hoy, la obra nueva. De hecho, hemos bloqueado para este año 1.000 unidades, prácticamente tenemos ya, para lo que queda de año. Y creo que vamos a hacer corto. O sea, estoy convencido de que vamos a hacer corto de lo que nos van. Cuando digo he bloqueado, hemos acordado con promotores unas unidades para comercializar y creo que haremos corto porque la gente en el momento empiece a verlo y empieza a ver cómo. Y si me pregunta alguien, oye, ¿obra nueva en cualquier sitio de cualquier manera? Pues mira, cuando hemos visto, no sé si te has fijado, cuando más hemos bajado de Castellón hacia Valencia, Sí. cada vez habían más grúas. Sí. Yo iría a pueblos que tengan pocas grúas, porque el efecto, lo mismo que estamos Sí, hablando, sí. la parte de la escasez. O sea, no vayas a un sitio donde hayan muchas, porque el mercado ya está más saturado y estás en la campana de Gauss más arriba. Sí. Pero si eres de los primeros en algo, luego habrán más y el precio va a ir regulando para arriba. Entonces, yo iría a obras nuevas o a hablar con Ramón Esmoleras sobre qué va a hacer con su fondo. Por lo tanto, Ramón, ¿qué vas a hacer con tu fondo? No, a ver, no tiene mucho misterio, ¿eh? Pero es poder, yo como decía antes, pues al tener la marca personal y crear contenido, etcétera, mucha gente me escribía y me preguntaba, oye, si te metes en algo y necesitas más inversores, me dices, oye, si... Entonces, esto por un lado, que es como la demanda, y O sea, después... liquidez en el mercado hay un huevo. Exacto, hay mucha gente con muchas ganas de hacer cosas. Entonces, por el otro lado, pues este tipo de proyectos como pues, los que ofrecéis en PropHero, que es donde creo que se tiene que ir pues, los próximos años en este tipo de oportunidad, no tanto en, como decíamos antes, esos pisillos que... Pero también veía, como siempre, ¿no? Detectando los problemas, ¿no? O las necesidades en el mercado, veía que esta demanda que quiere invertir en esta tipo de activos, pues no tiene, o la gran mayoría no tiene la capacidad de invertir pues en proyectos que el ticket mínimo pues son 300, 400, 500.000 euros para arriba, ¿no? Entonces, la idea es hacer, o lo que estamos haciendo con otras personas es montar un fondo con varios vehículos y poder dar entrada con tickets mucho más, o sea, aunar fuerzas, ¿no? Entre varios inversores y poder entrar en este tipo de proyectos. Entonces, no tiene ¿De cuántos son los? más secreto Para que la que... gente te pueda comprar tickets o puedan coinvertir contigo. ¿De cuánto es un ticket? ¿Qué rentabilidad aprox se Bueno, estima que vamos está a tener? todavía... Estamos todavía ¿Definición? en definición, pero yo creo que va a estar entre 25 y 50.000 euros de ticket. Y los proyectos, pues lo que decían ahora, de 400, 500.000 euros para arriba. Y entonces la idea es que se pueda invertir no tanto en un fondo donde yo pongo mi dinero y el fondo decide dónde lo va invirtiendo, sino proyecto a proyecto. O sea, Oye, me creo este tenemos este proyecto, me creo esta en ubicación. esta ubicación, etcétera, ¿quién va? Y de hecho, la idea que tenemos es que ese proyecto, los que estamos montando el fondo, nos creemos ese proyecto. Y ese proyecto ya no es de... Pues imagínate que viene de PropHero. Ya no es de PropHero, ya es nuestro. O sea, los fundadores ya hemos puesto nuestro dinero y aunque levantemos 0 euros de los inversores, ese proyecto se va a llevar a cabo con nuestro dinero. Y una vez ya es nuestro, dar entrada a inversores externos que quieran entrar con estos tickets más pequeñitos. Entonces es simplemente este proyecto. ¿Cuáles son los atributos que vas a poner en tu cabeza para elegir los proyectos, las ubicaciones? Pues un poco todo lo que hemos estado hablando. O sea, ubicaciones donde veamos que nos creamos que la población va a crecer. Si crece la población, pues lo que decimos siempre, ¿no? Oye, van a venir 20.000 personas a esta zona. Pues 20.000 personas son 10.000 hogares. Y 10.000 hogares se van a construir 10.000 viviendas en los próximos 5 años. ¿Me lo creo o no me lo creo? Y si no, pues es que es matemática, ¿no? Van a subir los precios. Entonces es análisis de mercado, analizar también la ubicación concreta, analizar el activo, hacer los números, que de hecho esto pues vosotros sois expertos en todo esto y hacéis ya un análisis potente. Y después yo también lo que hago mucho es
mirar el entorno. De hecho, hoy lo hablábamos, ¿no? Mira, hostia, un edificio, mira que acaba de pasar aquí en el solar de al lado, ¿no? Un Mercadona. Oye, pues Mercadona seguro que se ha gastado millones de euros en sus equipos que analizan dónde abrir un Mercadona porque la demanda va a subir y porque... Cuando hemos entrado a la Baiduxo, no lo había visto aún, y he visto nuevo McDonald's. Y digo, ostras, que lo habíamos hablado previamente, Sí. que la apertura de un McDonald's valida una ubicación para nosotros a nivel data, de decir, si McDonald's abre, pues la tendencia es que va a seguir habiendo más gente, va a crecer y demás. Entonces, el estar cerca de cuando abren nuevos Mercadonas, abre McDonald's, vienen todos los operadores de hostelería y demás, pues son noticias que huele a que esto va bien. Cuando farmacias a veces también. Oye, abren una. Hostia, las farmacias también tienen. Bueno, no sé si aquí en Madrid funciona igual, pero va por población, por expectativa de crecimiento, etcétera. Hay indicadores externos que no tienen nada que ver con el real estate o con la inversión inmobiliaria, pero que te están indicando que ahí va a haber un crecimiento de población y ese crecimiento de población va a tener que vivir en algún sitio. Desfase entre oferta y demanda, pues ahí sube el precio. Pues estas cosas, entre comillas, tan básicas, es lo que analizas cuando tienes que decidir dónde invertir. Yo creo que están estos 2 añitos de desarrollos de lo que quedaba, WIPs, locales, edificios y demás, que tenemos que aprovechar. Sí. Y lo siguiente es la... Ya me has explicado algunas cosas que... Bueno, la hora no, yo es lo que creo que va a ser muy potente, y yo creo que va a ser muy potente incluso también en Cataluña, y creo que habrán buenas oportunidades para invertir en el futuro. Yo creo que se va a ir... Ostras, ¿te acuerdas toda la movida que ha habido con los apartamentos turísticos en toda España, con moratorias para licencias? Nadie se acuerda, ¿eh? Nadie se acuerda, ya creo, de todo el ruido que había a nivel de... En Valencia hubo una moratoria con carácter retroactivo. Sí. O sea, yo me comí en Arras un local para hacer apartamentos. Perdí las arras porque aplicaron 2 meses de retroactividad con el proyecto presentado al ayuntamiento. Yo no sé cuánto ha beneficiado esto la vivienda. O sea, ¿cuánto ha beneficiado el mercado de la vivienda estas moratorias? O sea, ¿alguien ha medido el resultado de estas? Entonces, creo que hay mucho de ruido. Y... Bueno, en Barcelona siguen diciendo que el año 2027 o 28, no me acuerdo, se eliminan todas las licencias turísticas que hay en la ciudad. ¿Va a pasar? Pues no sé. Yo creo casualmente es el partido político que ha dicho esto, el año anterior a que han dicho que pasará esto, ellos ya, o sea, se termina su mandato, ¿no? Se lo come el marrón, se lo come el siguiente alcalde, ¿no? El siguiente alcalde. No sé si pasará. O del tema de eficiencia energética y no sé cuántos, pues también parece algo insostenible y algo que no parece realista, pues es política y de cara a la galería. Para mí la oportunidad viene detrás de solventar problemas. Creo que vamos a una España con una población más vieja, porque cada día nos ponemos más, afortunadamente, más viejos y podemos disfrutar más de esta maravillosa vida, pero ocupamos más viviendas. Por lo tanto, los seniors living, residencias y demás, creo que va a ser un punto interesante para desarrollar. Creo que vamos a seguir recibiendo europeos que vienen a jubilarse aquí o de otros sitios del mundo porque somos un país de puta madre, con perdón, y se come muy bien, tenemos muy buen clima y vamos a tener recibiendo, con lo cual me reitero en este tipo de alojamientos. Cada día tenemos más estudiantes que quieren venir de Erasmus aquí. O sea, las ciudades están llenas de europeos que quieren venir porque ¿quién no? Hay fiesta, hay buena comida, hay buen clima y quieren venir, por lo tanto va a haber todo esto. Y luego también emprendedores que quieren venir a España. Suena mucho irte a Andorra, irte a Dubái, irte a Bali, ok, pero también hay muchos que quieren venir a trabajar a España. Tenemos un entorno emprendedor, creo que muy chulo, a pesar de que no es fácil 100%. No acompaña mucho el entorno, bueno, sí, pero el clima y la comida sí. Y el talento, yo creo que tenemos muy buen talento aquí, y de alguna manera toda la parte de co-livings, flex livings, seniors living, residencias, toda esta parte creo que hay mucho por desarrollar, mucho por hacer, y habrá mucho por hacer en Cataluña y fuera de Cataluña también. Y Barcelona tiene ese punto de atracción que creo que tiene una atracción brutal. Todo el mundo quiere ir a Barcelona de turismo y demás, y creo que va a ser una oportunidad que
a pesar de que está un poco saturado, yo ahí sí que le veo puntas de inversión, o que sí que es cierto, la complejidad de la gestión y de los tickets. Pero yo veo muchas oportunidades sobre cómo el país va a ir evolucionando hacia el futuro, no solo a nivel residencial, que a día de hoy creo que el problema es más grande residencial, pues la oportunidad de rentabilidad alta está ahí, pero sobre todo a medio plazo van a haber oportunidades de cualquier inversión terciaria que complemente el residencial por las limitaciones de suelo y demás, que creo que va a ser súper interesante. Entonces, te invito a que con tu fondo... Me vas transmitiendo un poco de optimismo en Bueno, el futuro. Yo no en el presente. Bueno, o sea, yo el optimismo lo veo hoy porque creo que realmente toda la parte de regulación es más un tema de ruido transitorio, y de titulares y demás. Y obviamente hay algunos sitios donde no le encuentras el sentido a que se hagan unas cosas u otras. Entonces, cuando no le veo, pues como tú has hecho, no me siento cómodo con el marco que hay aquí, te pues vas a otro sitio. Me voy a otro sitio y ya está. Y sí que es cierto pues que en tu tierra pues ha estado un poco... Sí. Ha estado un poco... Hay un bache. Bueno, hay un bache, pero creo que el bache pasará y vienen años buenos. Hemos estado viendo a ver cómo un Nobel puede introducirse. Oye, cómprate un pisillo que el ticket a nivel equilibrio puedas entrar, pero no te vayas a una población random que no tenga data ni visión de que esto vaya a crecer en el futuro basado en la información que puedas obtener, o bien de IA o bien de donde sea. Pero yo también encuentro, sobre todo cuando voy a Madrid, que por la empresa pues viajo bastante, inversores más institucionales que llevan ya más tiempo, más recorrido. Dicen, ostras, Jaime, es que invertir en Madrid, es que tengo 7 pisos dentro de la M30 y o he estado haciendo desarrollos pero estoy muy atascado para hacia dónde me posiciono. ¿Dónde ves tú a esta inversión más institucional, poniendo su capital, hacia dónde debe dirigirse? Bueno, a ver, yo soy más de la primera parte del barro, ¿no? De los pequeñitos y ahí en 1000 batallas. Tienes mucho networking, tenéis un podcast, habléis con muchos inversores, sí. Y estas cuestiones pues las veis en el día a día también. Yo creo que, de hecho, muchas cosas que hemos visto hoy, yo creo que pueden encajar perfectamente por este tipo de perfil de inversor, por ticket, por rentabilidades y por tipología de activo, etcétera. Entonces yo creo que aquí siguen teniendo mucho margen de poder entrar en muchas de estas operaciones. Y después lo que comentábamos antes, que también yo he dicho un poco las distintas fases, ¿no?, que puede tener una zona, desde el comprar los pisillos al después vas evolucionando. Ticket más altos, segregaciones, WIPs, obra nueva. Y terrenos, ¿no? Entonces yo creo que pues este tipo de perfil de inversor lo que tiene que hacer es ver, vale, los matadillos, ¿no?, que estamos ahí en las 1001 batallas, estamos en la fase que sea, pues en qué fase están, pues yo me empiezo a posicionar en las siguientes etapas, donde estos de aquí 2 años querrán entrar aquí, yo ya estaré posicionado pues con suelo, con obra nueva, con lo que sea. Muy bien. Yo creo que el suelo va a ser un buen punto para invertir, porque el suelo, o sea, están vendiéndose suelos a 100 euros metro de techo para construir como rentables, pero es que hay suelos mucho más barato que eso. O sea, hoy hemos pasado por un pueblo que venías tú detrás en el coche en esa fase, sí, que era Moncófar, había cientos de solares, sí. Cientos de solares, y todos ya con sus vallas recién puestas, con la banca con ganas de sacar esos suelos, y yo creo que en breve van a aparecer también fonditos para comprar terrenos o suelo para después y empezar a trabajar con proyectos, sí, y demás, y llevar a los promotores esos suelos, es decir, acelerar los procesos de lo que viene después de lo que está la gente ahora. Entonces siempre está el avanzado en la carrera, el escapado que ha ido en solitario, que es un iluminado. Pero cuando venga la masa algo, que te pille ya habiéndote preparado para que la masa sea la que te compre. Correcto. Entonces, creo que el posicionamiento en suelo... Te pregunto yo a ti, ¿hasta dónde llevarías? O sea, el que ahora se empieza a posicionar en suelo, ¿hasta dónde llevarías eso? O sea, ¿en qué momento lo soltarías, por decirlo de una forma? ¿Lo llevarías hasta el final? ¿Hasta ya haber hecho la obra nueva y vender? No. O sea, yo creo que no podemos ser especialista de todo. Y yo he sido muy crítico con el inversor
que le he visto, o sea, en tu primer piso, ok, pero ese tío que tiene 5 pisos y lo veo bajando escombros, yendo a comprar muebles, montando los muebles, buscando las oportunidades, o sea, no puedes ser bueno en todo. Y dedica tu tiempo a aquello que eres bueno. Entonces, yo creo que tú tienes que dedicar tu tiempo a aquello que eres bueno. Entonces, la promoción inmobiliaria, hoy creo que ya la gente se lo toma más en serio, pero promover obra nueva no tiene nada de fácil. Nada de fácil. De hecho, afortunadamente la banca no le da préstamos, no le da préstamo promotor a un tío que no tiene track. Directamente no te financian. Sí. Entonces, me alegro de que sea así por la limitación a la entrada a cualquiera que tiene un negocio de ordenadores o de IA o de lo que sea y ha decidido que como tengo un par de kilos aquí me voy a ser ahora promotor. No, tío. Bueno, Financia promotores. Eso ya pasó. Afortunadamente hoy van a tener una barrera de entrada para... Entonces, me alegro y yo a esta gente le diría, oye, ¿tienes un par de kilos? Financia negocios de lo que sea o financia promoción inmobiliaria a través del fondo tuyo o el mío o el que sea, pero financia, no te metas en los procesos. Entonces, que te cuenten que va a haber suelo que podemos comprar para ir preparándolo y desarrollándolo y demás, y si hay otro que detrás vaya a hacer la promoción, pues que la haga otro. Pero yo creo que lo mejor es entrar en una parte del proceso y salir en algo que tengas un buen modelo de datos y tengas claro, y repítelo y vete a hacerlo a otro sitio. Sería lo que yo haría. Pues, Ramón, voy a poner aquí el link este que me vas a enviar porque, por lo menos en agradecimiento a que hayas venido aquí al podcast, hemos pasado un día chulo hablando de inversión inmobiliaria y compartiendo un poco la experiencia que tú tienes, la que tenemos nosotros y también en base también a la colaboración, pues que a través de vuestro fondo, pues encantado de que levantéis capital y os queréis alguna promoción nuestra, pero sobre todo a mí me ha ayudado mucho o me ayuda a iluminarme de cómo podemos seguir creciendo en inmobiliaria a nivel de gestión de mi patrimonio con automatizaciones y me gustaría compartir aquí el link para que la gente pueda encontrarte con el link de Propia. ¿Qué van a encontrar en tu comunidad, Ramón? Cuéntalo, hazme pues media a día de cuña. hoy somos unos 300 ya profesionales inmobiliarios, como te decía al principio, de todo tipo, en la que pues hay un apartado de comunidad donde intercambiamos oportunidades, dudas. Cuando alguien invierte algo, pues se celebra, etcétera. Después hay una parte más formativa donde puedes cursos desde cero hasta pro, que le llamamos, de cualquier tema de temas de IA, de diferentes tipos de IAs, de casos de uso, puedes utilizar, tienes todas mis automatizaciones que te las puedes descargar automáticamente. Hay profesores, hay 3 profesores que dan clases cada mes sobre temáticas distintas. Bueno, un poco lo que podrías encontrar en cualquier otra comunidad del sector inmobiliario, pero siempre con este eje central de la tecnología, de la IA y de las automatizaciones. Muy bien, pues nada, lo dicho, tenéis aquí el enlace para que podáis encontrar a Ramón, que a mí personalmente me ha inspirado mucho en esa parte y creo que es un tío que aporta cosas diferentes entre tanta gente que habla de lo mismo, pues creo que hay ese sesgo diferente de aportación de valor. Gracias por venir, espero que os haya gustado. Gracias por invitarme, un placer. Gracias. Tanto el podcast como el pedazo de tour que hemos hecho hoy. Nos vemos.